Bueno, primero de todo, agradecer por invitarnos. Yo voy a hablar un poquito sobre la aplicación de productos fitosanitarios y las tecnologías que están emergiendo hoy en día en lo referente a la viticultura, que es el terreno en el que más nos movemos y probablemente es uno de los terrenos, el de la fruticultura o el de los cultivos arbóreos tridimensionales, donde todavía necesitamos más desarrollo y más investigación. Bueno, primero, yo no vengo, vengo solo, por supuesto, pero el trabajo que presentaré hoy es fruto de muchos compañeros que estamos en el grupo de investigación. Una cosa interesante, o una queja que siempre me gusta hacer, es que somos un montón de gente de los cuales solamente hay un profesor titular, por decirlo así. Los demás estamos todos a cargo de proyectos. O sea, si no hay proyectos, pues toda esta gente no podría estar aquí, con lo cual, esto es un poco la precariedad de la investigación, por lo menos en Cataluña es un poco solo para quejarse. Yo soy ingeniero agrónomo, hice mi doctorado sobre teledetección aplicada a la agricultura en Dinamarca hace 12 años y ahí es donde empecé a trabajar un poco con todo lo que son las nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías de base fotónica aérea para el uso en la agricultura y la caracterización de los cultivos, ¿de acuerdo? Y luego también pues siempre intento poner allí donde voy el logo de los ingenieros agrónomos porque como colectivo también muchas veces se habla de que si la tecnología va a hacer desaparecer al ingeniero agrónomo, entonces yo me gusta ponerlo para que veáis que no es mi objetivo que desaparezcamos, sobre todo que desaparezca nuestro colectivo. Esto es hace 12 años, hace 10 años, perdonad, en Florida. Mi tesis doctoral en aquel momento se centraba o se focalizaba en la detección de malas hierbas y en la detección de enfermedades en cultivos, en este caso en cítricos, ¿de acuerdo? Desde entonces ahora la cosa ha cambiado para bien en muchos aspectos, pero hay un aspecto en el que todavía, según mi punto de vista, veis cómo no había quien se atreviera a aterrizar el dron, ¿de acuerdo? Porque en aquellos momentos la cosa no era muy estable, con lo cual lo hacíamos así. A ver, espera un momento. Vale. Yo creo que en la detección de enfermedades todavía tenemos es como un agujero negro donde habéis presentado cosas que se están haciendo, pero todavía no parece haber nada que sea todavía fiable como para aplicarlo de forma más masiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a hablar de la viticultura, de la caracterización de los cultivos y del uso de esta información, sobre todo información de teledetección, para caracterizar los cultivos y poder hacer unas mejores, o por lo menos unas aplicaciones de fitosanitarios más racionales a lo que encontramos, o más ajustadas a lo que encontramos en la parcela en cada momento de su ciclo fenológico. Hemos venido aquí a hablar de datos, de medir, ¿no? Y a mí me gusta siempre poner esta frase porque medir está muy bien, generar datos, antes comentábamos en la pausa café que los datos, pues a veces nos abruman, muchas veces no sabemos si son fiables o no, con lo cual hay que medir bien para poder controlar, para poder conocer. Se puede gestionar o tomar decisiones sin datos. Otra cosa es que las estemos tomando de forma objetiva y de forma correcta o no. Pero al final de todo tenemos que medir para gestionar. Si no gestionamos, desde mi punto de vista, es mi opinión, si no gestionamos, el medir no vale para nada, solo para tirar dinero, probablemente. Esto ya se ha hablado, pero ¿por qué medir? Pues porque las parcelas son heterogéneas. Y en el uso de fitosanitarios, sobre todo en cultivos 3D, como todos los cultivos son 3D, pero nosotros nos referimos a los cultivos arbóreos como cultivos 3D, existen grandes diferencias y al final
estamos aplicando un agroquímico que puede ser perjudicial, o que es perjudicial, de hecho, para la biodiversidad del suelo, contaminación por deriva. Con lo cual, necesitamos saber, antes Dionisio ponía el ejemplo de las medicinas. Yo tengo una hija de 6 años y una de 3, y cuando voy a darles un jarabe, me pone tanto por kilo. No le doy lo mismo a una que a la otra. Aquí deberíamos, o parece racional, pensar que no le puedo dar lo mismo a un árbol, o a un viñedo, o a una cepa, o a una parte del campo que tiene cepas muy vigorosas, muy frondosas, con muchas capas de vegetación, que a una cepa que es menos vigorosa. Y durante los estadios fenológicos, la densidad de vegetación también varía, con lo cual tiene sentido pensar que estaría bien poder aplicar de forma diferencial. No digo que no se está haciendo. Muchos viticultores en los primeros estadios aplican volúmenes de aplicación más bajos que en estadios más avanzados. Pero el siguiente paso, la siguiente pirueta, es poderlo hacer dentro de la parcela de forma diferenciada. ¿De acuerdo? Con lo cual no estamos tan mal, como decía aquel. Estas diferencias se llevan utilizando, ayer hablábamos con Dani, que esto creo que es en Codorníu, en Raimat, esto con un satélite, con un satélite que hoy en día ya queda descatalogado, hace más de 15 años estaban trabajando ya con uso de imagen aérea para segmentar y en este caso decidir una vendimia selectiva en función, una vendimiadora, 2 tolvas, iban descargando en función de un mapa que se había generado a partir de una imagen de NDVI extraída. Con lo cual esto no es nuevo. El saber que las parcelas son heterogéneas no es nuevo y el gestionarlas de forma distinta a partir de datos remotos no es nada nuevo. ¿Podemos medir el suelo? También nos has hablado de una rastra electromagnética. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos. Antes de plantación medimos para gestionar. ¿Qué íbamos a gestionar? ¿Cómo se iba a plantar? ¿De acuerdo? A partir de aquí, esta rastra electromagnética nos da conductividad eléctrica, diferencias. Generalizamos el mapa y hicimos calicatas y vimos las diferencias, qué es lo que estaba pasando. Al final también vamos a medir para gestionar. Pero ¿y qué pasa con los fitosanitarios? Los fitosanitarios parece ser que ahora es un tema que preocupa. Sabéis que en el Green Deal para el 2030, nos quedan 8 años, no quiero asustar a nadie, pero para dentro de 8 años debemos de reducir el 50% del uso de fitosanitarios y de fertilizantes en la agricultura. No sé si vamos a llegar, yo lo dudo, nos quedan 8 años, no sé si vamos a llegar, pero es un tema muy sensible. Realmente, aquí veis una muy mala aplicación de fitosanitarios, muy mala. Ya es cosa vuestra decidir o ver si esto es algo que veis constantemente o es un caso extremo que a veces utilizamos como para mostrar la grandeza o la dimensión del problema. Entonces, la gestión de los fitosanitarios hoy en día es algo preocupante, es algo donde necesitamos desarrollo porque tenemos que reducir toda esa contaminación, todo ese producto que no está llegando a la hoja. No por un tema de sostenibilidad, si queréis. Olvidaros de la sostenibilidad. Es por un tema también de dinero. Estas son cosas que pasan demasiado frecuentemente. Aquí tenéis 2 hojas mal aplicadas, ¿de acuerdo? Con un recubrimiento excesivo que provoca pérdidas por escorrentía al suelo, con lo cual contaminación. Y aquí tenéis 2 hojas que están bien aplicadas con una buena cobertura. Esto es a lo que queremos llegar. ¿Cómo llegar aquí? Es lo que vamos a hablar hoy. Estamos usando en viticultura el doble de producto fitosanitario que en los otros cultivos, con lo cual en la viticultura se está utilizando, y más en esta zona norte, se está utilizando de forma intensiva el producto fitosanitario. Es necesario, pero hay que saberlo. Estamos utilizando de forma intensiva. Con lo cual existe, en esta parte del manejo agronómico, existe un nicho de mejora bastante importante, que además va a mejorar todos los otros procesos, o sea, va a mejorar todo el proceso productivo, porque si soy más capaz si hago una mejor aplicación, soy capaz de controlar mejor
las plagas y enfermedades porque estoy aplicando de forma correcta, con una buena penetración, con un buen recubrimiento, con una buena deposición, va a impactar en todos los otros apartados, digamos, de mi ciclo productivo. Factores que influyen en una buena aplicación de fitosanitarios. Seguramente alguno me dejo, pero la característica del cultivo, ya hemos hablado, cultivos más densos, menos densos, más capas de hojas, van a tener necesidades muy distintas a cultivos menos densos. Presencia y afectación de la plaga y enfermedad. Tratar donde no hay plaga o donde no hay enfermedad, a no ser que sea un tratamiento preventivo, podría no tener sentido, según la teoría. Luego la práctica es un mundo distinto. Pero sí que hemos estado hablando de sistemas que nos van a permitir, yo os presentaré uno luego, que nos van a permitir en el futuro poder determinar dónde está, mapear en la parcela dónde están los focos principales de plagas y enfermedades, de forma que vamos a poder hacer tratamientos por lo menos más intensivos, con altos volúmenes en esas zonas y trabajar con volúmenes más bajos en zonas donde no tenemos el problema. Condiciones ambientales. Según las condiciones ambientales que tengamos, también vamos a tener una mayor predisposición a tener pérdidas por deriva, sobre todo por deriva. Lo que pasa es que, como habéis dicho antes, en el curso de del carnet de aplicador, en teoría toda esta información ya se está dando, con lo cual los agricultores deben ser capaces de determinar en qué momento es idóneo hacer un tratamiento o no. Y luego la calibración y el estado de la máquina. Esto también influye, porque a veces estamos hablando de agricultura de precisión y aplicación variable y estamos trabajando con boquillas que no se han cambiado en 10 años. Yo he llegado a ver botones de camisa haciendo de boquilla. Entonces, ni el caudal es el que debe ser, ni la presión de trabajo, por supuesto el recubrimiento ya ni de coña. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo he puesto aquí 4, seguramente alguno me estoy dejando, pero que veáis que esto es uno, o sea, todos estos factores influyen y mucho en tener una buena aplicación de fitosanitarios y además una aplicación de fitosanitarios que sea sostenible con el medio ambiente y menos lesiva, digamos, para el medio ambiente. Yo me voy a centrar sobre todo en las características del cultivo, porque es donde nuestro centro de investigación trabajamos mucho también en la calibración, y el estado de la máquina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, sensores remotos los utilizamos para caracterizar el cultivo. Aquí me voy un poco a los extremos, son extremos. Esto no lo vamos a encontrar probablemente en una zona como La Rioja, Cataluña o si quieres en España, porque tenemos bastante uniformidad de sistemas de formación. Pero no es lo mismo, y estaréis de acuerdo conmigo, que no es lo mismo cuando yo cojo una etiqueta y me dice que aplique a X litros por hectárea, no es lo mismo la vegetación que tengo en esta hectárea de aquí que la que tengo en esta hectárea de aquí, que la que tengo en esta hectárea de aquí, que la que tengo en esta hectárea de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual estoy aplicando, de alguna forma, litros por hectárea a hectáreas que son completamente distintas. Y ya si nos vamos dentro de la parcela, estoy aplicando litros por hectárea de la misma forma a plantas que por características del suelo, pendientes o microclimas son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se propone? Bueno, pues proponemos trabajar con métodos alternativos de la expresión de la dosis. No sé si habéis utilizado o habéis oído hablar del tree row volume o volumen de vegetación, metros cúbicos por hectárea. Metros cúbicos por hectárea. Ya no estoy hablando de litros por hectárea, o estoy hablando de litros por hectárea, pasando previamente por caracterizar cuántos metros cúbicos de hoja o de vegetación tengo en esa hectárea. Y si nos vamos atrás, los metros cúbicos de vegetación en cada una de estas 4 zonas productivas son radicalmente distintos. En el mismo día, el mismo estadio fenológico, todo igual, mismas condiciones, pero son radicalmente opuestos.
¿Cómo calculamos el volumen de vegetación por hectárea? Lo calculamos a partir del alto, midiendo el alto o la altura de la pared de vegetación, midiendo el ancho de la pared de vegetación, multiplicado por 10.000 y dividido entre el ancho de calle. Estas medidas las tenemos todos sabemos el ancho de calle de una parcela, todos sabemos lo que son 10.000 y nos queda saber el alto y el ancho. Con una cinta métrica, que es tecnología digital, pero digital de verdad, solo tenéis que medir en distintos puntos y caracterizar lo mejor posible vuestra vegetación. Con esto podemos extraer el volumen de vegetación. Y el TRV, o el volumen de vegetación, también hay otro parámetro que se llama leaf area, que son metros cuadrados de vegetación por hectárea, pero vamos a centrarnos en el TRV. El TRV es la base de todo nuestro desarrollo, ¿de acuerdo? En nuestro grupo. Con lo cual vamos a intentar predecir, estimar cuál es ese volumen de vegetación. Este volumen de vegetación lo puedo multiplicar por un factor que se llama el factor I, que me transforma de metros cúbicos hectárea a litros por hectárea, sabiendo que a partir de muchos ensayos de hace 20 años, la relación que hay entre una buena aplicación con una buena cobertura, los litros que he gastado para llegar a esa buena cobertura, papeles hidrosensibles y demás, y los metros cúbicos que tenía esa vegetación en el momento que hice la aplicación. Todo esto, luego os enseñaré que tenemos una muy buena relación entre los litros y los metros cúbicos, con lo cual podemos pasar de metros cúbicos hectárea a litros por hectárea, de una forma bastante sencilla. Bueno, todo este concepto ya hace años, digamos, confluyó en este desarrollo de la aplicación de Osaviña. No sé si la habéis utilizado, por aquí me han dicho que sí, para dar clases y enseñar a los alumnos. No sé si los demás la habéis ni siquiera oído hablar, pero es gratuita, la tenéis en Google Play, la tenéis en iOS y la tenéis esta en web. Básicamente, esta aplicación lo que os permite es, haciendo medidas, esto no os lo quita nadie, medir en campo, introduciendo estas medidas y con 4 pictogramas de cómo de densa es la pared vegetativa, os propone un volumen de aplicación, litros por hectárea, a partir de esas características de la vegetación. Y a partir de aquí podemos hacer tantas piruetas como queramos y afinar esto tanto como queramos. Lo vamos a dejar simple y a partir de aquí se puede mejorar tanto como queráis, ¿de acuerdo? Además, con ese volumen de aplicación, seleccionando el tipo de máquina con la que estáis trabajando y la configuración, bueno, os propone una configuración de boquillas, de acuerdo a la velocidad de avance, con lo cual podéis llegar a ajustar la máquina para que os dé el volumen de aplicación que se ajusta mejor a las características de vuestra vegetación. Todavía no he hablado de aplicación variable ni historias, ¿eh? Esto en una parcela hacéis vuestras medidas y por lo menos en cada una de las parcelas vais a aplicar el volumen que la vegetación os está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el hándicap de todo esto? ¿Cuál es el problema? Hay que medir en campo, hay que medir el volumen de vegetación. Y aquí es donde empezamos a hacer las piruetas que os he dicho antes. Utilizamos distintos sensores, o hemos utilizado con el tiempo distintos sensores o distintos sistemas. Tenemos por un lado, aquí arriba, un sistema láser, un sistema LIDAR, con un GPS, que lo que nos va haciendo es escaneando un barrido, nos va escaneando la vegetación y nos da un perfil de cuál es la vegetación, como en rebanadas. Lo veis aquí, nube de puntos. Todo esto son pequeñas rebanadas y voy formando el árbol a medida que voy avanzando. Voy haciendo escaneos y poco a poco voy haciendo pequeñas rebanadas que una vez juntas me están dando la morfología o el volumen con bastante exactitud del árbol. Veis aquí un poco la forma de utilizar, perdonad, me estoy liando, la forma de utilizar estos sistemas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Hay empresas que ya lo hacen, ¿eh? En Estados Unidos hay empresas que ya lo hacen. Aquí ya me han comentado que hay empresas que están empezando a hacerlo. ¿Cuál es el problema?
que el coste que tiene el sensor es elevado y que la operación de analizar todos estos datos es bastante costosa, bastante costosa. Hoy en día yo no lo veo aplicable, pero quién sabe dentro de unos años. Por eso nosotros pensamos en sistemas alternativos en los que no tengamos que pasar con el tractor y que nos puedan dar por lo menos una buena estimación de las distintas zonas dentro, aquí empiezo a hablar de aplicación variable, variabilidad, dentro de la parcela para ir con tecnologías digitales, de verdad, a medir. Voy con dos Aviña y voy a medir. ¿Dónde voy a medir? A cada una de las zonas del mapa de vigor, a cada una de las zonas homogéneas y diferentes que he podido extraer a partir de una imagen con un dron, una imagen multiespectral y todo un proceso de análisis. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros hemos llegado a juntar todas estas piezas de la misma cadena para acabar haciendo lo que nosotros, en broma, llamamos el círculo virtuoso. Es el círculo virtuoso de la aplicación variable. Adquisición de datos, generación de las distintas zonas de crecimiento, caracterización de cada zona y paso directamente a unos litros por hectárea por zona de vigor, porque he caracterizado cada una de las zonas. Con lo cual puedo pasar, como os explicaba antes, TRV por la I, puedo pasar a los litros por hectárea. Una vez tengo el mapa de prescripción, ya casi estoy al otro lado, ¿eh? Lo meto en la máquina y hago la aplicación. Y aquel es el mapa de aplicación real que, si fuera bien, se tendría que parecer al mapa de prescripción. Y parece ser que se ajusta bastante. Para llegar aquí, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho, ¿por qué trabajamos con drones? ¿Por qué empezamos con drones? Ya os avanzo que hemos saltado al satélite y luego os explicaré por qué. ¿Por qué empezamos con drones? Porque para investigación el dron nos da algo que ningún otro sistema aéreo nos puede dar, que es una altísima resolución para poder extraer cada una de las cepas que nosotros hemos muestreado. Habéis visto antes que aquí, abajo, tenemos unos jalones. Yo estoy muestreando esta cepa, estoy caracterizando esta cepa, de forma que luego en la imagen yo puedo extraer esta cepa, extraerle datos del vigor, cualquier índice de vegetación, el área proyectada que tiene esa cepa y luego puedo hacer secciones y sacar el ancho promedio de esta cepa. ¿De acuerdo? Con todo esto estudiamos, esto lo hizo Javier Campos, que ahora está en Ohio, acabó el doctorado ahora en verano, y con todo esto él estudió la relación que había o la posibilidad de poder estimar el volumen de vegetación, vuelve aquí nuestro amigo TRV a salir, a partir de datos remotos. Vimos que el NDVI por sí solo, que es uno de los índices más utilizados, no tenía una alta capacidad de predecir o no se correlacionaba bien con el volumen vegetativo. Mejoraba muchísimo esta clasificación, esta predicción cuando incluíamos el área proyectada. Y es normal, estamos juntando datos espectrales con datos morfológicos. Si yo puedo meter un dato morfológico, ya tengo una de las variables del TRV, que es el ancho. El área proyectada se correlaciona muy bien con el TRV. Con lo cual, hoy en día os puedo decir que, no voy a decir en cualquier viñedo, pero en muchos viñedos, podría ir a volar con un dron y podría daros una estimación, con un cierto error, del TRV que tenéis en la parcela. ¿Cuál es el problema? En estadios muy iniciales no hay correlación que valga. Con lo cual, también hay que ser sinceros o realistas para decir que todo esto funcionará a partir del punto, del momento en el que tenga suficiente masa vegetativa como para poder detectarla de forma satisfactoria con el dron. Una vez tengo el volumen de vegetación, este es el factor I que se desarrolló ya hace años, que nos relaciona el TRV con los litros por hectárea.
Con lo cual yo sé que multiplicando el TRV estimado en el paso anterior por 0,1 aproximadamente, puedo pasar de TRV, de volumen de vegetación, a litros por hectárea. Con lo cual ya tendría, para cada zona de vigor, tendría mi volumen de aplicación óptimo. Todo esto, hace ya 6 o 7 años, desarrollamos este equipo de aplicación variable con tecnología que venía de cultivos bajos, pulverizadores de barras. Y bueno, cumplimos, digamos, lo que era todo el proceso, y lo que veis aquí es, en cada uno de estos polígonos hay un volumen de aplicación distinto y registrado. Y en estas zonas, ¿alguien me puede decir por qué aquí está en blanco y aquí no? ¿O aquí? ¿Alguien tiene idea? Porque no hay cepa. Si veis, el sistema lleva un sensor de presencia que nos dice si hay cepa o no hay cepa. Si no hay cepa, cierra toda la máquina. Es como un árbol de decisión, digamos, de varias fases. Si no hay cepa, cierra la máquina. Si hay cepa, aplica de forma variable en función de lo que leas del mapa y la posición en la que te encuentres. Bueno, con todo esto, llegamos a valores, y esto depende mucho del agricultor, depende mucho de la situación, pero llegamos a valores de ahorros del 30%. Dejaros el ahorro aparte, que también es importante. Lo más importante es que depositamos mejor, tenemos mejor deposición en la hoja y mejor recubrimiento. Y eso es algo muy importante. Al final es normal, estoy dándole a la planta lo que realmente necesita. Si yo aplico volúmenes muy altos, en las zonas de menos vegetación voy a tener una sobredeposición y escorrentía y mal recubrimiento. Si yo reduzco ese volumen de aplicación, lo que llego es a buenos recubrimientos y a buena deposición, ¿de acuerdo? Aquí estamos comparando un convencional de 300 litros por hectárea. Vosotros en vuestra zona pues sabréis a lo que estáis aplicando. 300 sería algo más o menos medio que se está aplicando en nuestra zona, con 3 zonas de aplicación variable a 150, 206 y 260 litros por hectárea, según la zona de vigor. Ahorros del 30%. Ahorros de agua de un 30% también. De tiempo de un 22%. ¿Esto puede ser relevante o no? En el caso de este señor, es una persona que hace aplicaciones, servicios a terceros, con lo cual ir a rellenar o no rellenar la máquina más o menos veces es tiempo y es dinero. ¿Cuál es la barrera? Pues que hace falta una pequeña modificación de la máquina. No cualquiera de vosotros, cualquiera de nuestros agricultores puede utilizar esto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer que esta máquina pueda aplicar, ponerle unas electroválvulas que puedan controlarse y aplicar, cambiar en la presión y por ende el caudal de forma variable. Hay empresas que ya lo están haciendo, ¿eh? Esta es una, pero tenéis varias y seguramente me estoy olvidando, porque New Holland probablemente también lo está haciendo, hay varias empresas. Pero básicamente lo que están haciendo es, de una forma muy sencilla, en cualquier atomizador, ponerle unos módulos, que es una unidad de control con una pantalla y un sistema electrónico que lo que hace es variar la presión de trabajo, ¿vale? Con unas electroválvulas varían la presión de trabajo o se ajustan, varían la presión de trabajo para conseguir el caudal que requiere ese volumen de aplicación. Esto es una barrera que yo creo que cada vez vamos a tener más solventada, con lo cual esto es una excusa hoy, no creo que sea una excusa dentro de algunos meses, no quiero decir ni el año, No voy a poner el vídeo, pero si buscáis en Google, YouTube Inoseta Use Case, veréis un vídeo de cómo esto se aplicó en Bodegas Torres. Cómo es todo el proceso de trabajo. Es bastante interesante, dura 6 minutos, pues no tengo tiempo. ¿Cuál es otra barrera de entrada? Y ningún agricultor lo va a hacer, seguro. Aparte me juego el cuello de que nadie lo va a hacer, ir a medir 10 veces, por decir una medida que sería representativa, 10 veces, no estoy pidiendo 80, 10 veces en cada zona de vigor. No lo va a hacer nadie. Y me juego el cuello, nadie. Con lo cual, ¿cuál es el reto en el que estamos ahora? El reto, una vez probado que esto funciona, el reto es poder hacer esta conversión de forma automática. O sea, no ir a medir a campo en cada zona de vigor, sino encontrar alguna forma
que con dron funciona muy bien, ya lo habéis visto. Tenemos muy buenas relaciones entre el NDVI por el área proyectada y el TRV, el Leaf Wall Area, la altura y la anchura, pero ahora lo queremos hacer con satélite. Satélites de 3 metros por píxel, el que comentaba antes Maripaz, que era el Planet, a 3 metros por píxel. Es un reto mayúsculo porque en 3 metros por 3 metros pues tienes varias cepas y tienes suelo, tienes sombra, malas hierbas y cubiertas vegetales y demás. Hemos encontrado relaciones prometedoras asumiendo que 1 metro no es holgura, ¿no? Decías algo así, 1 metro, que para nosotros en agricultura 10, 15, 20 litros más o menos, pues ya sería un buen resultado para empezar. Poder proponer un volumen de aplicación con más o menos 10, 15 litros sería algo satisfactorio y estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en este proyecto europeo que se llama Novaterra, donde tenéis también mucha información. Se está trabajando con biopesticidas, con cubiertas vegetales y demás. Y lo que estamos haciendo es este ciclo virtuoso, le estamos eliminando el dron y le estamos eliminando aquí a la persona que vaya a medir a campo. De momento hemos desarrollado, claro, ¿qué necesitamos? Tomar muchísimos datos, mucha gente midiendo en campo. Y dijimos, a ver, Fran, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner aquí 25 estudiantes midiendo o vamos a hacer algo, utilizar la tecnología que ya conocemos? Hemos montado este sistema, un prototipo, que lo que lleva es una posición GPS, unos ultrasonidos que veis por aquí, que nos están dando el alto y el ancho de la vegetación, no súper preciso como podría ser el LIDAR, pero ya no es suficiente, y luego un sistema de visión para ir tomando fotografías también cada vez que tomamos un dato. Con todo esto tenemos muchísimos datos, muchísimas cepas muestreadas por hectárea, que cruzamos o estamos en el proceso de cruzar con las imágenes satélite, con lo cual en cada uno de los píxeles ya puedo, de alguna forma, representar, ese píxel no se representa por una cepa, sino por todas las cepas que se contienen en ese píxel. Y lo digo con la voz baja, pero hay problemas también. La imagen no siempre está bien registrada, pero para eso estamos los científicos, pues para sacar artículos y mejorar todo esto. ¿Vale? Entonces estamos trabajando en esta relación. ¿Por qué? La idea ¿cuál es? Poder desde el satélite, solamente con datos espectrales, ofrecer una estimación del volumen de vegetación con un error aceptable. Siempre con un error aceptable, teniendo en cuenta que para nosotros 100 metros cúbicos de vegetación no son problema. Y además, todo esto lo vamos a apoyar en campo, porque Dosaviña, esto es sacado de Dosaviña, Dosaviña te pide en un momento que le digas, con estos pictogramas, si es muy poco densa, poco densa, densa o muy densa. Bueno, pues a partir de estas imágenes, con un sensor, con una cámara súper barata, súper económica, hay otro grupo de investigación de la universidad que está intentando dar un valor de densidad que nos permita simular todo el proceso que hacemos en Dosaviña de forma manual, pero totalmente automatizado. Otros proyectos, ya para acabar, que son interesantes. Hemos estado trabajando en el proyecto Óptima, que a esto ya es rizar el rizo mucho más. Básicamente, esto que veis aquí es un sistema, un Early Detection System, que básicamente es una cámara con un algoritmo de inteligencia artificial que nos permite, en este caso nosotros trabajamos en manzanos para detectar el moteado, pero los compañeros de Italia trabajaban en viñedo para detectar el mildiu. Y nos generan mapas de aplicación donde están los focos y la máquina solamente va a tratar en esas zonas donde exista el foco. Y cuando esté dentro de esa zona va a hacerlo de forma variable en función de la anchura de vegetación. Con lo cual volvemos a poner tres ramas en este árbol de decisión. ¿Vale? Esto es un proyecto que también podéis buscarlo en YouTube y veréis un vídeo súper interesante. Con ahorros, no os toméis aquellos ahorros al pie de la letra, porque al fin y al cabo eso depende mucho de cómo de grande sea el rodal o zona de detección de la enfermedad
que tengamos, ¿de acuerdo? Pero sí que se consiguen ahorros bastante sustanciales. Os decía que nuestros compañeros en Italia trabajan con la detección del mildew y ahora opinión personal. Esto debía ser un Early Detection System. Vamos a dejarlo en que es un Detection System. El Early, hacerlo más pronto que el ojo humano es un reto mayúsculo, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que todavía no estamos en el proceso, pero no hemos llegado. Determinar el mildew cuando la planta está seca, pues eso lo hago hasta yo con mi móvil, ¿de acuerdo? No es este caso, pero a lo mejor esto ya es demasiado tarde, sobre todo en enfermedades donde estás tratando de forma preventiva. Con lo cual, nos queda mucho por hacer, hay mucho terreno por trabajar. Y aquí os voy a poner un vídeo, ya para acabar, es la última diapositiva, donde en Italia, por el tipo de legislación que tienen, ellos no pueden variar el volumen de aplicación, ¿de acuerdo? Lo que están trabajando es en variar el aire. Han puesto unos motores de forma variable a partir de cada una de las zonas del mapa. Lo que hacen es darle más propulsión a la gota o menos propulsión a la gota para que haya más penetración o menos penetración, ¿vale? Y no sé si funcionará el vídeo funciona, no sé si el sonido, porque sin sonido no tiene mucho sentido, ¿eh? Así. ¿Veis que va haciendo? Se escucha pero no se ve, perdón. Es que lo estoy... Perdonadme. Que estaba viéndolo yo aquí en mi ordenador, no aquí. Ahora sí. Básicamente lo que está haciendo es a 3 alturas distintas, utilizando unos sensores de ultrasonido, estimando cómo de ancha es esa vegetación. Cuanto más ancha, lo que hace, ahí es donde veis esa revolución del motor, porque intenta inyectarle más aire, más caudal de aire, para que haya mayor penetración de la gota. Es otro sistema adaptado, es aplicación variable, pero también adaptado a los condicionantes que tienen en Italia. Y hasta aquí un poco lo que os quería explicar. No sé si hay preguntas, comentarios, pero vamos, estaré encantado de responderlos. Presentación, Gracias. Muy bien. Como agrónomo y agricultor, lógicamente, como no puede ser de otra manera, comparto la visión de modular dosis en función de masa vegetativa. Pero, sin embargo, nos encontramos con un problema que es el tema legislativo de los productos fitosanitarios. Hay productos que contienen dosificaciones únicas por hectárea y otros productos que contienen recomendaciones de dosificación por volumen de agua. ¿Cómo pretendéis abordar este tema? Porque realmente sí que dificultan las cuestiones estas que planteas. Sí, gracias. Sí. Realmente, en este caso, también nos pasa a veces con las dosis mínimas que hay que aplicar, que a veces por ajustes en los volúmenes de aplicación pues estamos en concentraciones menores a las mínimas. Esto es un problema, al final es un trabajo en conjunto, con lo cual todavía debemos de acometer ese paso en el que las etiquetas no vengan expresadas por dosis por hectárea, sino por dosis por volumen o que también vengan etiquetadas por dosis o litros por metro cúbico de vegetación, ¿de acuerdo? Con lo cual, hoy en día, en algunos productos y en algunos casos es muy complicado hacer aplicación variable, ¿vale? Porque con la modulación de los volúmenes de aplicación, pues probablemente no estés cumpliendo lo que te están diciendo en la etiqueta, pero yo lo que te diría es que esto es un cambio que tenemos que ir haciendo legislativamente y tecnológicamente. Tecnológicamente hemos probado que ya se utiliza, la gente lo está
empezando a utilizar. Y ahora falta que haya la transformación también desde la parte legislativa, que nos permita cumplimentar todo esto de forma satisfactoria. Enhorabuena por su presentación, y yo lo que le quería preguntar era, cuando hacéis dosis variables, si varían la presión, vamos a variar también tamaño de gota. ¿Hay alguna alternativa ya para barras, pero no para esto, con cierre de secciones? No sé si habéis trabajado algo con ello. Nosotros estamos empezando bastante interesante. Sí, o sea, la respuesta es sí. Cuando cambiamos la presión, variamos la boquilla, no la cambiamos, con lo cual estamos variando el tamaño de gota, ¿de acuerdo? De momento, en este sistema que os he mostrado, pues lo aceptamos y ya está. Estamos trabajando, sin embargo, en otros proyectos en los que estamos incluyendo las boquillas de pulsos. Con las boquillas de pulsos, de hecho vamos a empezar este año a hacer ensayos con mapas de aplicación variable, no variando la presión, sino variando el caudal. De forma que lo que vamos a intentar es vamos a evaluar las diferencias entre tratar por presión o tratar por caudal. Creemos, así sin haber visto mucho todavía, pero creemos que con las boquillas de pulsos vamos a conseguir hacer la aplicación variable sin ningún tipo de problema, y además vamos a mantener el tamaño de la gota, porque ahora mismo, como tú dices, la estamos variando y depende de los saltos que hagamos entre el volumen de vegetación, el volumen de aplicación más bajo y más alto, los cambios del tamaño de la gota con la misma boquilla son bastante grandes. Con lo cual, muchas empresas se están poniendo en el tema de las PWM, que son vas variando los ciclos, ¿de acuerdo? Los pulsos, y parece una buena alternativa para mantener ese tamaño de gota. Y ahí espero que el año que viene os pueda venir a explicar que todo ha ido muy bien y hemos conseguido grandes resultados. Sí, Fran, también enhorabuena por la presentación. Mi duda es, en todos estos sistemas de dosificación variable, en cultivos permanentes, a la velocidad de trabajo que se produce, ¿cómo se gestiona precisamente el cambio de fase de una dosis a otra sin que se produzcan pues digamos, defectos en el tratamiento? Es otra realidad. De hecho, algunos de estos fabricantes que os he enseñado ya muestran en sus mapas, una vez has aplicado toda esa trazabilidad, la puedes ver en una plataforma y sin problema. Y tienen evalúan o valoran la diferencia entre lo que deberías aplicar y lo que has aplicado. ¿Dónde vemos las mayores discrepancias? En las zonas de cambio. Con lo cual, todo esto empieza en el momento en que hacemos el mapa. Esos mapas que os he enseñado están hipergeneralizados. ¿Qué quiere decir? Que zonas muy pequeñas, zonas del mapa muy pequeñas, nos las ventilamos. Porque yo no puedo tener la máquina todo el rato variando, porque entonces lo que me pasa es que nunca está en régimen. Yo lo que quiero es que la máquina, o sea, prefiero pecar de tener 4 plantas monstruosas así y aplicarles menos que no hacer una variación brusca y pasar de un volumen de vegetación, o sea, de un volumen de aplicación medio a alto. ¿Por qué? Porque todo esto depende de los ciclos de las electroválvulas, la velocidad de las electroválvulas y demás, y la velocidad de avance. Pero a unos 5 km/h, más o menos, vemos que en 2 segundos pasas de volúmenes medios a volúmenes altos. Pasar de volúmenes bajos a volúmenes altos, el salto es mucho más grande. De 100 y pico a 200 y pico es mucho más grande. Pero en 2-3 segundos ya pasamos. Y ahí es donde tenemos la mayor discrepancia, que la tenemos que aceptar otra vez. La aceptamos y lo que hacemos es intentar hacer los mapas que sean variables, pero con zonas suficientemente grandes como para que la máquina esté el máximo tiempo posible a régimen. Y luego hay otro condicionante. Claro, los saltos
de volúmenes de aplicación. También tener presente que llevamos una boquilla, no la podemos cambiar, con lo cual ese volumen de aplicación, al rango de trabajo de la presión, tiene que, esos volúmenes de aplicación, aunque la máquina, aunque el modelo Dosaviña o lo que quieras nos esté diciendo volúmenes de aplicación más bajos o más altos, tenemos que cuadrarlo con el rango de trabajo de la presión y de la boquilla. Y luego intentar que esos saltos sean los menores posibles. O sea, no saltar 100 litros de golpe porque a la máquina le va a costar ponerse a régimen. Es un tema de régimen de la máquina. Ahora mismo lo aceptamos y salvo en estas zonas de transición, la máquina funciona bastante bien a régimen. Vamos a ver si con las boquillas de pulsos, que tienen mayor frecuencia, podemos conseguir que esas zonas de transición sean la discrepancia sea más pequeña. Muy bien, gracias. Como veis, estamos aceptando muchas cosas, ¿eh? Pero es lo que hay. Ya, poco a poco todo esto se irá